control de nuestras vidas y que prepare también nuestros corazones para lo que Él quiere transmitirnos. Oremos, hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos has redimido. Gracias porque has dado sentido a nuestra vida, Señor. Te rogamos que en esta hora, Padre, tú tomes control de este tiempo. Que tu nombre una vez más, mi Dios, sea exaltado. Padre, toda obra de las tinieblas, todo obstáculo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, distracción que quiera traer a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Rogamos que el magisterio de tu Espíritu Santo se ponga en acción en este momento, se ponga en evidencia en este momento. Y Señor, tú nos hables a lo más profundo de nuestro corazón y nuestro corazón responda de manera afirmativa a lo que tú estás hablando a nuestra vida. Te rogamos, Padre, que una vez más tú nos llenes y nos fortalezca. Recibe tú toda la gloria, recibe tú toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, el texto que acabamos de leer en esta noche es una carta que el apóstol Pablo escribió, pues específicamente para transmitir una enseñanza a una comunidad de creyentes que estaba ubicado en la ciudad de Colosa. Pero para nosotros poder entender un poquito más de lo que la intención del apóstol Pablo, qué es lo que él está tratando de hacer, tenemos que quizás ubicarnos un poquito más en el contexto y en el tiempo en el cual se fue dado todo este evento y fue dado precisamente esta carta. Específicamente para ubicarnos geográficamente, podemos decir que Colosa era una ciudad de Frigia, una ciudad que estaba ubicada en la provincia del Asia Menor, que para este tiempo ya no existe, sino que tiene un nombre, es la moderna Turquía, para los que conocen de geografía. En los tiempos del filósofo y historiador Heródoto, él decía que fue una gran potencia comercial, pero para los tiempos de Pablo y la época de los cristianos que ahora mismo que estamos viendo acá, en el tiempo que se escribió esta carta, ya no tenían tanta importancia comercial ni económica esta ciudad, pero sabemos que era una ciudad muy, muy importante dentro del escenario bíblico. Formaba parte de una confederación con Hierápolis y con Laodicea, que estas dos últimas sí tenían un poquito más de potencia económica y tenían un poco más o sea, lo que es la Odisea, que tiene un poquito más de historia dentro del panorama bíblico. Ahora, ¿cómo se fundó la iglesia de Colosa? Bueno, especialmente nosotros tenemos que señalar que es posible que haya sido dentro del ministerio del apóstol Pablo en el tiempo que él estuvo ministrando en la ciudad de Éfeso aproximadamente por 3 años. Se fundó esa iglesia en aquel lugar, que Pablo no fue su fundador. Sabemos que Pablo tuvo mucha influencia sobre esa iglesia. De hecho, esta carta nos da evidencias de su desarrollo pastoral y de enseñanza sobre la iglesia, pero él no fue el fundador de ella. De hecho, una de las evidencias internas que nos encontramos en la carta es que Pablo nunca visitó la ciudad de Colosa. Él nunca visitó esta iglesia. Lo pueden buscar ahí en el capítulo 2, versículo 1 específicamente, es donde se nota esto. Epafras fue el fundador, supuestamente el fundador de la iglesia de Colosa. Todos los historiadores, todos los eruditos, todas las personas que han estudiado con seriedad, tanto la tradición de los padres de la iglesia como la tradición cristiana, están de acuerdo de que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta aproximadamente en el año 60 o 62 después de Jesucristo. Y la intención de Pablo, pues bueno, está muy bien enfocada, porque estos cristianos, después de haberse fundado la iglesia, de haber estado laborando, de haber estado trabajando, después de haber estado creciendo, comienzan a recibir la iglesia una serie de amenazas o una serie de ataques por algunas filosofías que estaban tratando de insertarse dentro de la iglesia. Y cuando hablo dentro de la iglesia, entiéndase que no es dentro de las 4 paredes que forman el templo, sino dentro de las mentes de los cristianos. Y esto estaba provocando que muchos cristianos se sintieran pues desorientados y estuvieran divagando en cuanto a la doctrina. Y aquí se puede notar una vez más aquel corazón pastoral de Pablo cuando él comienza a transmitir enseñanza. Él no se queda inmóvil, él no se queda allí sin tomar acción, sino que él dice: esa gente están siendo intoxicados con falsa doctrina, pues voy a levantarme para enseñarles, para instruirles en la palabra correcta, en la palabra de verdad, en la palabra del Señor Jesucristo. Y es por eso que comienza él a transmitirle. Una de las cosas que Pablo está haciendo es que les habla que ellos no tienen que incorporar a su mente y a su vida
ninguna otra filosofía, porque ellos están completos en Jesucristo. Una vez que usted ha venido a los pies de Cristo, una vez que usted ha dejado que Él sea el Señor de su vida, usted está completo en Él. Usted no necesita otra cosa. Usted todo lo va a encontrar en Dios. ¿Cuántos creen eso? Y dicen amén. Así que Pablo les habla acerca de eso. También otra de las cosas que Pablo le dice es que ellos necesitan crecer en Él. Y les recuerda, muy importante, les recuerda la condición pasada. Les habla acerca de lo que ellos eran cuando aún no conocían al Señor. Y les habla ahora, les trae de regreso y les dice, recuerden lo que son ahora, la posición que tienen ahora una vez que encontraron a Jesús. ¿Cómo está su vida ahora? ¿Cómo se sienten ahora una vez que conocieron al Dios de la vida? Así que Pablo está tratando con ellos, está trabajando con ellos. Ellos estaban muy influenciados por el gnosticismo. Ellos estaban muy influenciados por las tradiciones judías. Ellos estaban muy influenciados por otra doctrina que se había levantado, que era el antinomianismo, que hablaba acerca de la vida desenfrenada. O sea que una vez que estamos bajo la gracia, en otras palabras, usted no tiene que cultivar dominio propio ni nada de eso. Usted le tiene que dar rienda suelta a sus pasiones. Y eso es diametralmente opuesto a la enseñanza de la Escritura. Ahora, vamos a encontrar cómo Pablo lo lleva de nuevo al regreso, al punto donde ellos eran nada, al punto donde ellos estaban perdidos. Y les dice, ustedes estaban perdidos en sus delitos, en sus pecados. Ustedes estaban en una condición de condena. Ustedes estaban en una posición de sancionados. Ustedes estaban en una posición de acusados, pero ahora han sido trasladados, han sido puestos en otra categoría. Ustedes están declarados absueltos. Ahora, mira, amado, esto es muy importante que lo entendamos, porque esa condición que Pablo estaba señalando acá es la misma condición del hombre de hoy que no conoce a Dios. No importa el lugar donde se encuentre, no importa el lugar geográfico ni el tiempo histórico. Una persona sin Dios está en esa misma condición que Pablo les habló a los colosenses, en la cual ellos se encontraban cuando no conocían al Señor. En una condición de perdición, en una condición de acusados, en una condición de condenación. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar con ustedes en esta noche, específicamente usando las palabras, apoyándome en las palabras que Pablo de las cuales Pablo está haciendo uso en este episodio bíblico. Pablo utiliza dos palabras, dice acta de los decretos que nos era contrario. Así que si le vamos a dar un título a este punto, podemos decir un expediente manchado. Ustedes sin Cristo, le está diciendo Pablo, ustedes antes de Cristo tenían un expediente manchado. Tenían un récord muy cargado. Es lo que Pablo le está diciendo. Pablo le dice, en ese expediente estaban todas sus transgresiones. Era como un acta delictiva de todos los errores. Otras versiones de la Biblia dice el código de penal que tenían o los argumentos en su contra. Amado, estaban en una condición bastante crítica. Es la misma condición del hombre que hoy no conoce al Señor. En ese expediente todos tenemos un expediente delictivo. Todos tenemos un acta de los decretos donde están recogidas todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras transgresiones, toda nuestra vanidad, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras mentiras, todas nuestras malas acciones, todos nuestros momentos de explosión en ira. Todos están recogidos ahí. Estamos en una condición crítica con Dios. Oye, amado, quizás alguna persona diga, pero no se trata de mí, no es el caso mío. Le voy a decir algo, no hay un hombre en la historia que quede exonerado de esto. No hay un hombre en todo el planeta Tierra que quede libre de esto. Nadie puede decir, yo tengo un estilo de vida inquebrantable, yo tengo un estilo de vida sin manchas. Nadie lo puede decir. La palabra de Dios en el Salmo 53, versículo 3, dice algo muy interesante. Y es que dice que no hay uno bueno, ni aún uno en todo el mundo. No hay uno que haga lo bueno, no hay ni uno. El apóstol Pablo más adelante, cuando también escribe a los cristianos de Roma, le dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos mal, estamos en una condición de condena, tenemos un acusado, estamos en posición en el banquillo de los acusados y tenemos muchos argumentos, muchas pruebas en nuestra contra. No, amado,
pudiéramos repetir las mismas palabras de Jesucristo: aquel que está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién podría tomar una piedra en esta noche? A los que estamos acá, yo creo que ninguno. Pastor, pero no se trata de mí, porque yo no soy pecador. Yo no he cometido ningún acto, yo soy un hombre íntegro, yo le soy fiel a mi esposa, yo no le robo a nadie. Aunque usted diga, yo soy un hombre con una vida intachable, déjeme decirle que eso puede ser muy cuestionable. Pero vamos a suponer de que usted tiene ciertos requisitos. Vamos a suponer de que usted verdaderamente es un hombre que le es fiel a su familia, un buen proveedor, un hombre que conforme a los estándares de este mundo es honrado. Es honrado. Déjame decirle que eso es muy bueno, pero no te exonera. Eso no te exonera. Aún sigues estando en la condición de acusado. Aún sigues teniendo ese acta de los decretos. Aún sigues teniendo esa condena sobre ti. Y se lo voy a explicar. Usted es resultado de la mano de Dios. Usted viene de una misma sangre. Usted viene de una sola raza. Usted no viene del mono. Si en algún momento le hablaron de eso, déjeme decirle que le robaron el dinero. Usted es el resultado de la mano de Dios. Usted es resultado de la creación y resultado de la procreación. Cuando Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, les dio una orden en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva: fructificaos, multiplíquense, tengan familia, en otras palabras. ¿Qué sucedió trascendente en el jardín del Edén? ¿Dónde está el kit de la cosa? Y es que en la escritura se nos narra que Dios le puso ciertos parámetros. Dios le puso ciertas leyes a estos dos primeros seres humanos y le dijo: no pueden hacer estas cosas, son libres para hacer ciertas cosas. Hay algo que no pueden hacer, y ese algo que no podían hacer fue específicamente lo que ellos decidieron hacer, transgrediendo la ley de Dios, y eso trajo que en el mundo entrara el pecado. Así que nosotros tenemos una herencia de ese pecado. Usted viene de Adán y usted tiene eso como un código genético en su vida. Usted tiene eso como parte de su genes. Usted tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso usted se va a encontrar que hay niños que aún tienen tendencia a hacer lo malo. Y usted dice: ¿quién se lo enseñó? Es algo que está en ellos, es algo que está intrínseco. Lo traemos por naturaleza. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero déjeme decirle que hay personas, a mí me pasó muchas veces. Yo conocí a mi papá después de grande y muchas veces mi mamá me decía: oye, tú haces cosas que son idénticas a las que tu papá hacía o hacen. Después, cuando yo conozco a mi papá, yo me di cuenta de que verdaderamente mi papá se paraba de ciertas cosas, tenía ciertos gestos que yo también los hacía y no lo había conocido. ¿Por qué? Porque tiene una información genética. Hay algo en los genes que lo tenemos, que lo heredamos. De esa misma manera es el pecado. Por eso usted se parece a su tatarabuelo, aunque no lo conoció. ¿Por qué? Porque usted tiene una información genética. Usted trae algo por herencia. Nosotros traemos por herencia ese pecado. Así que si alguna persona dice: pero yo no fui el que falló, yo no he hecho nada malo, te corresponde por herencia. Así que estamos todavía en esa condición de condenados, en esa condición de perdidos, amados. La escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese hombre y por ese pecado entró la muerte, y esa muerte reinó en todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Quién podrá decir que no lo ha hecho? El hombre más sabio de la tierra, Salomón, que no solamente tenía sabiduría terrenal, sino una sabiduría que venía de lo alto, dijo: ¿quién podrá decir: he limpiado mi alma? ¿Quién podrá decir: estoy limpio de mi pecado? ¿Quién podrá decirlo? Nadie. Tenemos un acta delictivo. Y aunque usted se pare y diga: yo no estoy en condenación, yo no he hecho nada malo, yo no soy pecador, a mí no me sirve ese traje, yo no aplico para esa categoría, pastor, perdóneme. Aunque usted lo grite 1000 veces, hay una realidad y hay una verdad que se está imponiendo. Usted puede decir: yo soy inocente, pero hay una verdad que se impone. Usted puede decir: no soy pecador, pero hay una verdad que se impone. Es como el hombre que sale un día al mediodía, a las 12 del día, a la calle y trata de demostrar que el sol no existe. Y él se levanta y comienza a hablar y comienza a traer argumentos y trata de demostrar científicamente y trata de demostrar filosóficamente que el sol no existe, y puede traer todo tipo de argumentos y puede tener ciertas facilidades en la oratoria, pero hay una realidad que se impone y alguien le va a decir: es verdad, tú tienes mucho argumento, pero hay una realidad. Estás sudando y tu piel se está quemando. El sol está ahí, ¿sí o no?
hay una realidad que se impone y es que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, no hay uno bueno. Si decimos que no pecamos, si decimos que no tenemos falta, ¿qué dice el apóstol Juan? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero lo interesante que Pablo está hablando acá, mire qué cosa más interesante. Lo que Pablo está transmitiendo acá es que no lo deja ahí, sino que Pablo dice, pero sin embargo, esa deuda, ese acta delictivo, dice, fue cancelado, fue borrado, fue quitado del medio, dice Pablo. Se quitó de en medio esa acta. Específicamente para la palabra acta, es la palabra griega manuscrito. Era un documento que se hacía a mano donde se declaraba deudor a una persona. Y ahora Pablo dice, ese documento donde estaban escritas nuestra deuda para con Dios fue anulado, fue tachado, fue quitado, fue borrado. Eso es una buena noticia. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han estado endeudados. ¿Alguno de ustedes ha tenido deuda? ¿Sí o no? ¿Alguno que está construyendo? ¿Tiene deuda con el banco quizás? ¿Ha tenido alguna que otra deuda? ¿Cómo usted se siente cuando tiene una deuda? ¿Usted no descansa? ¿Sí o no? Usted está deseoso de salir de eso. Usted siente que hay algo que lo está atando. Usted dice, yo voy a proyectarme más adelante en el futuro, pero yo tengo primero que saldar esta deuda. ¿Y cómo se siente una persona luego que salió de una deuda? Los que han estado endeudados, ¿cómo te sentiste? Ahora nadie pide prestado dinero aquí. Nadie. Todos en algún momento le hemos dicho, préstame que tengo que tirarle un repello a la pared. Oye, préstame que tengo que comprarme un par de zapatos. Préstame, cualquier cosa. Cuando tú pagaste el último céntimo, ¿cómo te sientes? Lo primero que tú experimentas es libertad. Tú te sientes libre, tú te sientes como que vas flotando. Tú dices, qué bien me siento. ¿Sí o no? Lo segundo que tú te sientes es que te sientes en plenas condiciones para emprender nuevos proyectos, porque mientras tú estabas en medio inmerso en esa deuda, tú decías, hay otras cosas que yo quiero hacer, pero no me puedo proyectar si antes no aclaro esto, si antes no termino esto. Eso es lo segundo que pasa. Y lo tercero es que usted tiene una sensación de paz enorme. Usted puede dormir a pierna suelta, ¿sí o no? Usted dice, voy a dormir 3 semanas seguidas. Porque ya salí de la deuda. Ahora, la deuda que la Biblia dice que tenemos con Dios, amado hermano, no son de $2,000 o $3,000, no son de 20 pesos, no son de 30 pesos. La deuda que usted y yo teníamos para con Dios es impagable. Ahora, qué buena noticia. Y eso nos debe llenar más de regocijo cuando entendemos que el acta donde estaban plasmadas nuestras deudas se fue cancelada, fue borrada, fue anulada. Pero te va a llenar más de regocijo eso cuando tú te enteres de cómo fue el método que se usó para entonces que tu acta fuera borrada, para que tu deuda fuera cancelada. ¿Cómo fue que se logró tal cosa? Pablo es muy claro diciéndolo acá. Y cuando nosotros entendemos eso, no solamente vamos a tener conciencia de lo que Dios hizo y eso va a traer regocijo, sino que va a despertar en nosotros el amor hacia Dios. ¿Cuál fue el método? Un método exclusivo, único. En el Antiguo Testamento, déjeme remontarme en la historia de atrás pasada. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cometía un acto pecaminoso, cuando transgredía la ley de Dios, cuando le fallaba a Dios, Dios estableció un sistema, un programa para que el pueblo fuera libre de su culpa, para apagar la ira de Dios, para quitar el juicio. ¿Sabe cómo era? Un sistema de sacrificios. Ellos traían un cordero, ellos traían un macho cabrío, ellos lo sacrificaban, lo descuartizaban, derramaban la sangre, y eso significaba que esa muerte era que ese cordero estaba tomando nuestro lugar, estaba pagando el lugar nuestro, y entonces la persona quedaba libre de su culpa. Incluso en el libro de Levíticos hay un capítulo, específicamente el capítulo 16, que habla de un día específico que tenía el pueblo de Israel, que era el día del Yom Kippur, o el día de la gran expiación. Ese día se hacía lo mismo, y ese día se apagaba la ira de Dios por todo un año. Se podía garantizar todo un año de perdón de pecados. Ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Dios hace lo mismo, solo que cambia un poco las fichas. Porque ahora Dios dice, no vamos a utilizar más un cordero de animal, sino que va a ser un cordero, va a ser mi propio hijo, va a ser Jesucristo quien va a ofrecerse
una vez y nada más, una sola vez irrepetible por toda la humanidad, para apagar mi ira y para sacar del medio ese acta de los decretos. Es por eso que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús llegar a comenzar su ministerio, dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita no solo el pecado de un año, no solo el pecado de algo que cometiste la semana pasada, sino que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ese fue el método. Y muy interesante que Pablo haga referencia al método que se usaba para enjuiciar a las personas que estaban cargando una condena: la cruz. Dice: fue muerto en cruz. Déjeme decirle que era tan cruenta esa muerte que los mismos romanos que la habían heredado, no la inventaron los romanos, sino eran los persas. Ellos lo tomaron de los persas. Ellos la practicaban. Y ellos quedaban fuera. Si ellos cometían algún delito, a un ciudadano romano cometía un delito, ellos no eran crucificados, los decapitaban, hacían otro tipo de enjuiciamiento. Pero no los crucificaban porque era muy humillante y terrible. Era el más alto precio que se pagaba. Era la más alta condena. Lo cual nos debe llevar a una reflexión. Número uno, que Jesucristo pagó la más alta de las condenas, porque esa era la forma legítima de limpiar nuestra culpa. Era la forma legal delante de Dios. El más alto precio por ti y por mí fue pagado. Así que el sacrificio que Jesús hizo y la obra que Jesús hizo es legal, es auténtica. Una vez que nosotros confiamos en esa obra, una vez que yo decido decirle a Jesús: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, mi vida está entregada a ti, acepto ese sacrificio que fue para mí, lo recibo por la fe. Nadie puede venir a decir que todavía eres pecador. Nadie puede venir a señalarte. ¿Quién puede acusar a los escogidos si Cristo, Dios, es el que justifica y Cristo es el que murió, pagó la obra, pagó la deuda completa y de forma genuina? Eso nos debe hacer valorar eso, que se pagó el más alto precio. Número dos, la magnitud de su amor. El más alto precio nos habla del más grande amor. Si hay alguna persona que está decepcionada acá de la vida y dice: el amor no existe, el amor es un invento de los poetas y de los novelistas para hacerse famoso y tener un nombre, el amor es cuento de Shakespeare, el amor es cuento de Cervantes, le voy a decir algo: el amor es real, el amor tiene un nombre, el amor es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creen eso? Dios es amor, y dice la Escritura que Dios muestra su amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No te pide nada a cambio. Él te ama porque te ama. Él te ama porque eres su criatura. Él te ama porque eres su hijo. Simplemente por eso. Eso nos debe llevar a valoraciones, amados, muy profundas. Ahora quiero llevarle a algo más. Quiero llevarle algo más antes de terminar. ¿Cuáles son los beneficios de ese sacrificio? ¿Cuáles son los beneficios de ese sacrificio en la cruz? Primero, me hace libre de la condenación. Dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Se acabó. Si alguien viene a decirte: porque tú hiciste eso, se acabó. Porque antes tú hacías esto, tú practicabas esto, se acabó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Déjela ahí en el pasado. El único que trata de traer las cosas del pasado al presente para restregárnoslas en la cara es el diablo. Dios no actúa de esa manera. Dios te dice: ¿quién te mandó a sacar esos pecados que puse en el fondo de la mar y que ni yo me acuerdo de ellos? Es tiempo de que te olvides, de que te olvidaste de esas cosas, porque en mi corazón no están. Estás limpio por la sangre. Ninguna condenación. Primer beneficio: estamos libres de la condenación. Segundo beneficio que trae es que nos devuelve la amistad con Él. Dice que nos hizo aceptos en el amado. Y tercer beneficio es que nos abre el camino a la relación con Dios. Dice el escritor de Hebreo que abrió un camino nuevo y vivo y ya no hay obstáculos que nos separen de Él. De modo que si creemos en Cristo tenemos vida eterna. Juan 6:47. El que cree en Cristo, el que cree en Jesús, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Estamos cerca, muy cerca de Él. ¿Cómo se puede explicar todo esto?
Creo que tratamos de enseñarlo en el título. ¿Cómo se puede explicar? Absueltos por gracia. Es la palabra que más pudiera acercarse. Gracia. Si nosotros fuéramos a explicar en esta noche lo que Dios hizo, amado, todo el vocabulario humano no nos alcanza. Ni los mejores escritores, ni los mejores poetas con las frases más rebuscadas y más adornadas nos pueden describir a nosotros qué fue lo que pasó en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó hace más de 2000 años en el monte Calvario? No nos pueden. Solo hay una palabra que más se acerca, es la palabra gracia. Diga conmigo, gracia. Y no es gracia de esa gracia que usted dice, gracias porque me diste el asiento. No, gracias porque me diste un vaso de agua fría. No. Lo que más se acerca, la interpretación que han intentado dar muchos teólogos es el favor que no merecemos. ¿No es eso? Gracia, favor inmerecido. Se lo voy a tratar de hacer un poquito más práctico. La gracia es el amor de Dios derramado de manera abundante y espontánea sobre aquellos que no lo merecen. Esa es la gracia de Dios. El amor de Dios derramado de forma abundante y espontánea sobre aquellas personas que no merecen tal amor. Esa es la gracia de Dios. Tú ni yo merecíamos que Dios nos amara. Tú y yo sí merecíamos que Dios nos odiara. Tú y yo sí merecíamos que Dios pusiera sobre nosotros la más alta condena y que toda su ira se vertiera sobre nuestras vidas. De hecho, eso fue lo que sucedió. Pero su amor fue más grande. Y antes de la fundación del mundo, incluso antes de venir a la existencia, sabiendo de que tú y yo íbamos a fallarle, aún así insiste en hacernos. Aún así, por su amor, insiste en crearnos. No fue un plan fallido, amado, porque antes de tu creación ya Cristo estaba inmolado, ya Cristo estaba destinado, ya Cristo estaba prefijado para el triunfo. La gracia de Dios es lo que ¿cómo se puede entender? Gracia de Dios. La gracia de Dios nos abre el camino al Padre. La gracia de Dios nos devuelve la amistad con Dios. La gracia de Dios nos hace nuevamente respirar, amado. Usted sabe cómo se puede interpretar esto. Yo quiero poner 3 verdades para entender un poco más la gracia. La gracia de Dios nos salva no por nuestras buenas obras, sino a pesar de nuestras malas obras. La gracia de Dios se interpreta en que Dios nos ama no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, sino que Él nos ama porque soy su criatura. ¿Tú amas a tu hijo porque cuando él solo se porta bien? Porque cuando él se porta mal tú sigues amándolo, ¿sí o no? Y aunque hay veces quieres como que romperle el sartén en la cabeza, tú lo sigues amando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Porque viene de ti. Es parte de ti. Eso mismo pasa con Dios. No es porque tú te hayas portado bien que Él te ama, sino que la gracia de Dios se muestra en que te ama porque tú eres su criatura. La gracia de Dios se muestra también en que Él nos salva. No porque nosotros nos hayamos portado bien y hemos abrazado un sistema doctrinal y hemos sido muy disciplinados con ciertas prácticas religiosas. No. La gracia de Dios se manifiesta simplemente porque Él nos ama, aunque nosotros no lo merezcamos. Es el favor que tú y yo no merecemos. ¿Cómo se puede interpretar todo lo que se sucedió aquí? La gracia de Dios. ¿Y sabe los beneficios de la gracia? Es que lo primero que pasa es que rompe con los conceptos con los conceptos de atadura que ha traído sobre nuestra vida muchas veces la religión. Porque nosotros pensando que haciendo cosas, cumpliendo ciertos mandatos, vamos a ganar el amor del Padre y nos vamos a ganar el cielo. Y la gracia lo primero que nos aclara es que no es por obra para que nadie se gloríe. La gracia rompe esos conceptos de religión, destruye la religión. Segundo, es que la gracia nos habla de que no está limitada única y exclusivamente al momento de la salvación, sino que la gracia de Dios camina con nosotros todos los días hasta el día que estemos cara a cara con Él. La gracia de Dios no se detiene. Dios sigue manifestando su gracia cuando nos salvó, en ese acto salvífico, el día que lloramos delante de su presencia, pero continúa trabajando en nuestra vida esa gracia de Dios. Por eso nosotros nos vamos a encontrar el apóstol Pablo, que llegó a ser un gran exponente de la palabra, que llegó a ser un escritor bíblico, que llegó a ser un misionero extraordinario. ¿Por qué? Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No he sido yo, sino la gracia de Dios
en mí. Por eso nosotros vamos a encontrar un Pedro que, siendo un pescador, un hombre de manos toscas, de manos rústicas, un hombre de la carretera, un hombre del pueblo, del vulgo, nos encontramos que aún su sombra sanaba. Y que cuando trajo un discurso, 5,000 personas, 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? No era Pedro, amado. La gracia de Dios sobre la vida de Pedro. La gracia de Dios está sobre nuestra vida. Y la gracia de Dios perfecciona nuestra vida. Tú no te vas a quedar así como estás. Tú no te vas a quedar siendo la misma persona. Tú todos los días vas a ir perfeccionándote, porque Dios está trabajando en ti. Tú no te vas a quedar viendo tu familia perdiéndose o viendo cómo tu matrimonio se diluye. No, la gracia de Dios está operando ahora. La gracia de Dios está trabajando ahora. La gracia de Dios te está inquietando ahora mismo, al que vino por primera vez, diciéndote que Dios te ama y que quiere laborar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la gracia de Dios, amados. Esa es la gracia de Dios que continúa operando. Y quiero terminar ya con las últimas palabras de Pablo. ¿Cómo nos presenta? Dice: y anulando el acta de los decretos, que nos era contraria, la quitó de en medio. Era un estorbo ante el camino ante Dios. La sacó del medio. Y dice que despojando a los principados, desarticulando a los principados, desarmando, es una traducción mucho más cercana, desarmando al poder de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El Cristo que Pablo nos presenta es un Cristo triunfante, es un Cristo victorioso. Es un Cristo que venció la muerte, que llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura, y que venció al que tenía el poder de la muerte, y que venció al pecado, y que venció la maldición. Es el Cristo que muriendo venció. Muy diferente al James Bond de este tiempo, muy diferente a los Superman, muy diferente a esa gente que son los duros porque matan. Jesús se entregó a él y de esa manera ganó, y de esa manera triunfó. Amado, el Cristo que tú y yo tenemos es un Cristo victorioso. No es un Cristo que está ahí suspendido en una cruz sin poder ninguno, y que año tras año lo siguen poniendo ahí, lo siguen dejando ahí. No, es un Cristo que al tercer día se levantó victorioso y nos separó un lugar en la presencia del Padre. Es un Cristo que está con nosotros ahora a través de la persona del Espíritu Santo, y que pelea con nosotros palmo a palmo. Es el que está con nosotros convenciéndonos, el que está consolándonos, el que está levantándonos, es el que está peleando las batallas, es el que está trayendo a nuestra vida un concepto claro de lo que es la eternidad. Es el Cristo que tenemos. Es un Cristo victorioso, es un Cristo triunfante. Cuando Dios emprende un proyecto, siempre es para ganar. Cuando Dios comienza algo en tu vida, no está incluido la derrota. Cuando Dios comienza un proyecto en tu vida, no hay margen de error. Todo lo que Dios hace está destinado a triunfar. ¿Cuántos creen eso? Cuando Dios trabajó en tu vida o ha estado trabajando en tu vida, no es para equivocarse, es porque Él ya vio que lo que está haciendo es exitoso en tu vida, y es para gloria y honra de su nombre. Todo lo que Dios está haciendo está destinado al triunfo, amado. No es para perder. No es para perder. Él es el Dios de victoria. Él es el Dios de triunfo. Y lo último que quiero decirte es que si tú y yo entendiendo de que Él fue capaz de vencer el pecado, que Él fue capaz de arreglar lo que nosotros estropeamos, si Él es capaz de ser ese Dios victorioso, ¿cómo no nos vamos a sumergir bajo Él? ¿Cómo no nos vamos a supeditar a su voluntad? Porque entendiendo de que sometiéndonos a Él, somos también victoriosos en Él. ¿Cómo no nos vamos a dejar dominar por Él? ¿Cómo no nos vamos a guiar por Él? Si todo lo que Él emprende está destinado a triunfar, amado, entonces deja que Dios opere en tu vida. Deja que Dios trabaje en tu vida. Si es que tú verdaderamente quieres cambiar de condición, de condenado a salvo, de perdedor a campeón, de solitario acompañado y protegido y guardado por la gracia de Dios. Solamente tenemos que dejarle a Dios el volante de nuestra vida y de decirle al Señor: aquí te dejo mi vida, aquí estoy yo, haz lo que tú quieras. Voy a pasarme al asiento de atrás y te voy a dejar conducir, porque yo sé que no hay accidentes, porque yo sé
que el automóvil no se rompe, porque yo sé a dónde tú vas, yo sé que no te pierdes, yo sé que no hay mala información de un GPS, yo sé que tú tienes el destino asegurado y el camino está protegido en ti. Amado hermano, hay una gran realidad, y amigo que nos visita, hay una gran realidad, y es que Dios es real, tan cierto como el que está a tu lado. Es que el mundo espiritual es tan real como el que estás viviendo ahora mismo. Y hay solo dos lugares donde vamos a estar un día que salgamos de esta tierra. Nos tenemos que ir, nos tenemos que morir, tenemos que salir de este mundo. ¿A dónde vamos a ir? Si solamente hay dos lugares. No hay un lugar intermedio, no hay un limbo, no hay un purgatorio donde tú vas a ir purgando algunas deudas que tú tienes. No. Hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo creado para Dios estar con aquellos que le han amado y con aquellos que le han aceptado. Hay un infierno creado por el mismo Dios, donde se muestra mismo su amor, creado para aquellos que no quieren relacionarse con Él. Dios no te va a obligar nunca a que tú estés con Él. Dios no te va a forzar a que tú lo ames. Simplemente si tú no quieres hacerlo, hay un lugar para estar, donde va a haber dolor, donde va a haber llanto, donde va a haber miseria, por toda una eternidad. Y no es mi intención meterle miedo, es mi intención hablarle claro. Pero hay un lugar donde hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Y todos los que han sido limpios por la sangre de Cristo estarán en ese lugar por toda la eternidad. Escúchame bien, el llamado que te quiero hacer en esta noche es el siguiente. Se decide hoy, se decide ahora. No es cuando estás ya en el otro sitio, no es cuando has cruzado la puerta, ya es tarde. Es ahora el momento, es ahora el momento de decirle: sí, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú operes en mi vida y yo quiero tener la certeza, yo quiero tener la convicción que si un día tengo que salir de esta tierra, voy a ir a tu presencia, voy a estar contigo. Pero voy a tener la convicción de que todo mi peregrinar en esta tierra, también voy a estar contigo. Es más, tú vas a estar conmigo, tú me vas a dar aliento, tú me vas a dar fuerza. Cuando ya no tengo ninguna, ahí estás tú para levantarme nuevamente. Y si hay una persona aquí en esta noche que nunca ha entregado su corazón a Jesús y nunca lo ha invitado a ser su Salvador, yo quiero hoy darte esa oportunidad. Así que yo voy a pedirle a toda la iglesia que cierre sus ojos, porque no quiero que haya distracción y no quiero que haya pena con aquellos a los que estoy invitando. Si tú que viniste hoy estás invitado, quieres decirle: Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador, dame vida eterna, dame la seguridad que estás conmigo. Limpia todos mis pecados. Saca ese acta de decretos que me es contraria. Límpiame, sácala de en medio, llévala sobre ti. Hoy es la oportunidad. Así que yo puedo orar por ti si tú lo quieres. Si tú quieres recibir a Jesús, si tú quieres invitarlo a ser el Señor de tu vida, aquellos que están por primera vez, aquellos que nunca lo han hecho, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano y yo voy a tener una oración por ti. Desde tu banco, nadie te está mirando aquí. Un joven, Dios te bendiga. Aquí, Dios te bendiga. Alguien que nunca lo haya hecho, otro joven allí, Dios te bendiga. Alguien que nunca lo haya hecho y le dice: Jesús, ven a mi vida, entrego mi corazón a ti. Sé mi Señor, sé mi Salvador, sé mi amigo, mi hermano mayor, como dice la Escritura. Es el momento de salvación. Hoy es el día de salvación. Yo quiero que ustedes oren conmigo esta oración allí desde su banco. No tienen que repetirlo tan alto, solamente si no lo quiere hacer, repítalo en su interior y es suficiente. Repita conmigo: Señor Jesús. Hay otro joven allá, que Dios te bendiga. Señor Jesús, perdona todos mis pecados, perdona todas mis faltas, perdona mis errores. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de toda maldad y ruego, Señor, que me aceptes como tu hijo. Te doy gracias por lo que has hecho. Te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo le quiero dar un aplauso. Todos vamos a darle un aplauso. ¿Dónde está Daily? Y yo quiero que ustedes se pongan de pie ahí. ¿Dónde está? Porque yo quiero una joven que les va a guiar en oración a ustedes y les va a regalar algo. ¿Dónde está Daily? ¿Dónde Daily? Por favor, ¿pudieras ayudar? Pónganse de pie los que levantaron su mano, por favor. Pónganse de pie, pónganse de pie. Daily, ve con ellos, por favor. Y yo quiero que ores por ellos allí en el salón anexo. Si hay algún tratado, por favor, que se lo puedas dar. Pasen con ella y vamos a estar orando por ustedes. Quiero que todos nos unamos ahora en adoración a Dios. Pónganse de pie todos, por favor.